desde hacer dibujos, sacar fotos, cocinar, saber vivir, saber comprar. O sea, el arte está repleto en como tú lo quieras ver, no solamente en pintar y en colores, sino es el arte de vivir. Algo innovador que es la fluorescencia. No hay en México un estudio tal cual de la luz ultravioleta, el color fluorescente, el impacto que tiene en la sociedad y en el consumidor tal cual. Debe haber un punto en el que como artista tienes que saber qué mensaje dejas, ¿no? Sí hay, y es libre, ¿no? Quienes quieran dejar el mensaje de lo que dicen ciertas canciones de reggaetón, pues está bien, qué chido, ¿no? No está bien educada la población en general, al menos el mexicano, a analizar el trabajo artístico. El trago coqueto. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Ángel Cerdo X0 con número. Ese soy yo, Bob Esponja Pantalones Valientes. Are you ready? I can't hear you. I said, are you ready? Y pues el día de hoy tengo dos invitados. Estoy en una parte que es el oriente prácticamente en Tláhuac, y dos amigos artistas, uno entre la música, el otro entre la pintura. Pero pues bueno, vamos a hacer que se presenten. Y Yair, preséntate tú primero, por favor. Yo soy Connie Más, mucho gusto, soy músico y artista multidisciplinaria. Hola, yo soy Yair, soy artista visual y gráfico. Ok. Pues bueno, para empezar esto, pues los voy a invitar a que se suscriban al canal Ángel 0X0 con número en todas las redes sociales. ¿Alguna red social que tengas, Jair? Bueno, tenemos varias, pero voy a dar la primera, que es Transmutados. Eso es en Instagram o en TikTok, que ahí estamos. Y como Neones_ART, ese es el mío. También Transmutados en Facebook y en YouTube, y también tengo el de Connie Más. ¿Con te gusta que te digan más? Connie está bueno. Ok. Y pues bueno, en esta sección del trago coqueto, claramente con nuestro trago, por favor, salud, para brindar. Y pues bueno, el placer de estar el día de hoy con ustedes en esta entrevista, en donde pues bueno, vamos a hacer un poquito sobre el arte, las personas que se independizan. Y pues ya estábamos hablando de un contexto antes de, pero pues bueno, Connie, a ver, cuéntame, ¿quién es Connie? Bueno, Connie Más es un ente que nace en alguna galaxia morada y llegó aquí a la Tierra, y pues está explorando con los sentimientos y con los quehaceres humanos. ¡Sí! Entonces, pues yo me he dedicado a cultivarme en las artes. Principalmente soy músico, soy cantante, y tengo ya mi música en desarrollo, de hecho, en Spotify. Y también, aparte, en la productora de Transmutados, que más adelante supongo que contaremos más a fondo de eso, me dedico a el performance, a hacer body paint también, y a montar un poco de nuestras producciones y de los shows que hacemos. Los que no sepan, Connie es reggaetonera, por eso dice que produce música. ¿No, verdad? ¿Qué produces? ¿Qué tipo de música? Bueno, mi estilo musical, supongo que todavía lo estoy aterrizando, pero por ahora lo podemos categorizar como jazz experimental y trip hop un poco. Ok. Yair, por favor, di quién es Yair. Bueno, pues Jair es el ser original, ¿no? Pero el ente que tengo es Neones y Jir. Neones se dedica a pintar, a hacer foto y video, y Jir se dedica a hacer la ilustración y todo lo que es el trabajo visual. Llevo un par de años ya mezclando un poquito las dos cosas, aunque por las redes y por recomendaciones trato de dividirlo un poco, porque luego subir como un poquito de todo tu contenido sé que a veces te puede favorecer, pero en otras confunde, en mi caso confunde al público, a veces hasta familiares, ¿no? Entonces decido dividir esos dos entes que funcionan como Neones, que es el de la noche, y Jir, que es el del día, prácticamente. Y bueno, en el fondo tenemos un estudio en donde ellos trabajan, y pues bueno, con las luces neón. Luego lo ponemos porque si no, no nos van a ver, ¿no? La audiencia, los que están en YouTube no lo van a ver, los que están en Spotify, en Amazon Music, pues bueno, no tienen problema. Pero el contexto es que estamos en un cuarto oscuro, estamos con luces de neón y pues la pintura que es fluorescente para que haga el translúcido, ¿no? Y
pues bueno, conforme pasa ahorita la plática, pues más o menos les voy a comentar lo que hacen cada uno de ellos o que nos cuenten. En caso de Yair, pues ya tenía rato que lo conocía, ¿no? Ya tendrá que serán unos 4 años aproximadamente, 4... Sí, como entre 4 ¿no? o 5 años que ahí nos topamos. De hecho, pues también le aprendí muy buenos trucos en la fotografía aquí a mi estimado. Tiene varios trucos, se sabe varias y variadas. Llame las sábanas, ¿no? Sí, ¿no? Y bueno, aquí en cuestión de exactamente un día me invitó otro amigo que pues bueno, lamentablemente no está. Digo, no se fue a otro plano astral, pero pues no está, ¿no? Quizás sí está en otro plano astral, puede ser. Igual y sí, ¿no? Pero pues bueno, gracias a Eric, pues al final del día pues te conocí en una sesión de fotografía de body paint con todo este tipo de luces y pues de ahí entablamos comunicación y pues bueno, pasó el tiempo, ¿no? Sí, pues el gusto por la fotografía, la pintura, como el modelaje, todas esas cosas, pues a veces no lo decimos, ¿no? Pero entre fotógrafos hay muchas cosas en similitud. Eso fue yo creo que lo que nos acercó. Así es. Sí, bueno, no le caí mal, que eso es lo bueno, ¿no? Sí, no, porque también, ya sabes, en todos lados siempre hay envidias, ¿no? Sí. No sabes sí, en qué momento dices, soy mejor que él, ¿no? O se quiere poner aquí el saco, ¿no? Creo que es natural, ¿no? Pero bueno, a veces, pues híjole, a veces se siente la sangre pesada de las personas y los comentarios puede llegar a molestar, pero creo que eso es parte también de crecer, aprender pues a veces sí a callar y decir, órale, va, pues por lo menos si no le hago caso lo voy a intentar, y si no, por lo menos analizar lo que te están diciendo, porque pues los consejos a veces pueden ser mejor para todos. Ok, y a ver, Connie, cuéntame. Es una persona, pues digamos que es independiente, es una persona autodidacta, por lo que me está platicando, y pues bueno, tiene papás músicos que gracias a ellos pues entraste dentro de este entorno musical, o estoy equivocado en alguna parte. No, todo va bien, así es, así es. Mis papás son dueños de la escuela de Santa Cecilia en Morelia, Michoacán, y pues eso me hizo crecer en un ambiente lleno de arte. Por eso es que les comentaba que soy un ser artístico, me veo muy difícilmente haciendo otra cosa. Y eso ha sido gracias a lo que ellos me han inculcado, toda la familia. De hecho, mi hermano también, te comentaba, tengo un hermano y él también se dedica a tocar. Él es músico versátil, más bien como, ¿cómo le llaman ahora? Bandman, es bandman ahora. También está sacando ya su segundo álbum. Y pues eso yo creo que ha sido lo que me ha hecho estar dentro del arte todo el tiempo, que mis papás y mi familia en general se ha dedicado a ello. Nice. Y por eso creciste en un ámbito musical en donde pues fue autodidacta, porque bueno, sí te enseñaron tus papás, me imagino, en cuestión de las notas, las partituras y toda esta cuestión, ¿no? Así es, creciendo en un ambiente artístico pues yo podía ver todo lo que había, porque había teatro, había batería, bueno, varios instrumentos, porque principalmente era de músico, pero también otras disciplinas artísticas, y entonces yo me metía a todo lo que podía que me dejaran. Y poco a poco pues eso me hizo al momento de crecer, al tener más conciencia, pensar, bueno, y todo esto que estoy aprendiendo a hacer, pues para qué me va a servir, ¿no? Y al final, ¿qué voy a hacer yo con esto? Y entonces fue que decidí ya cerrarme a hacer Connie más, ¿no? Y entendí que si yo en este mundo voy a estar para hacer arte, tiene que ser para algo bueno, para los demás, ¿no? Y entonces busco precisamente expandir ese cosmos hacia lo que es el estilo drag kid. No sé si conoces lo que es el drag. Cuéntanos un poquito qué es. Ok, el drag es pues el transformismo hacia otro género. Tradicionalmente era de hombre a mujer. Sin embargo, eso se ha extendido gracias a la liberación que ha habido ahora y nos ha permitido explorar muchas otras facetas de nosotros como seres humanos o incluso como seres de otro estilo. Y entonces el drag kid, que es lo que yo practico, es transformarme en niño o niña, en el infante, otra vez regresar a esa sentimiento, a esa cápsula interior que yo creo que al final es lo que nos hace hacer lo que queremos, y la vida nos lo regresa porque estamos dando bien al mundo con algo que nos gusta y que le sirve a los demás. Ok, o sea, tú te quieres convertir en niño, no en niña.
En niñe. Ahora sí que, porque eres generación de cristal. Bueno. Pues mira, yo creo que gracias a lo que comentaba también Yair hace rato de los comentarios, hay que entender que el mundo ha cambiado de una manera en la que ahora podemos hacer muchas cosas, pero recordemos siempre que la libertad se rompe hasta el espacio del ajeno, ¿no? Ya ves aquí YouTube, ya no es tan libre. Sí, la verdad es que yo creo que la balanza en el mundo está rara porque la libertad está creciendo, sin embargo, la comunicación y los medios de comunicación están todavía idiotizando mucho a la mente, ¿no? Y a las mentes pequeñas, sobre todo con contenido, que es algo precisamente por lo que yo creo que en el arte tenemos que buscar y luchar el darle sí sentido, ¿no? Nosotros trabajando juntos en eso estamos como siempre metiendo el clavo de, ok, vamos a hacer arte, pero ¿por qué? ¿No? O para quién y con qué sentido, ¿no? Hoy qué te cuento, hoy qué te puedo contar que me haya pasado, que te ayude también a ti quizá, ¿no? O sea, ¿que no te gusta TikTok? Pues Lucha. la red es una. Y lo que es como dicen, el arma es una y como la use uno es como uno es, ¿no? Okay. Yo lo digo por la cuestión que estás generando y todo tu contexto, ¿no? Sí, no, sí. Digo, porque al final ya es un medio de comunicación Así y no es. te... Bueno, originalmente pues es un medio de entretenimiento, o sea, no hay un punto de conocimiento, pero conforme pasa el tiempo, pues hay gente que hace o se dedica también a los medios, pero enseñando, ¿no? Entonces... hay segundos, ahí no puedes mostrar tanto, pero por eso te preguntaba. Entonces, ¿te gusta o no te gusta TikTok? Pues es que sí, es complejo, porque yo, por ejemplo, siendo maestra, veo a los niños y veo que ya no usan Facebook ni por aquí, ¿no? O sea, es otro tipo de redes, es actualización al final. Y bueno, depende de las personas y de cada quien. A lo mejor hay quien diga, yo no quiero estar actualizado con esas cosas y me separo, ¿no? Yo como artista siento que tengo que estar a veces en ese tipo de redes porque pues es el medio, ¿no? Es el entretenimiento, ¿no? Al final. Entonces, bueno, pues sí tengo mi TikTok. Después de mucho tiempo luché por no hacerlo, pero dije, bueno, sí vamos a entrarle. Y hasta está bailando el de rico, rico, rico. ¿No sabes a cuál me metí? Sí, al de Merlina, y de repente dije, bueno, pues que llegue lo que tenga que llegar. Al fin y al cabo, ¿sabes qué me sorprende de ese tipo de armas o de herramientas? Y me encontraba un TikTok de unos 4 señores ya de edad avanzada, gays, y libres así en sus TikToks, bailando con lentejuela. Yo dije, libres en sus pelotas, ¿no? También, casi, sí. Dentro de las restricciones de TikTok. Pero de repente entonces uno piensa, ¿cómo es posible que uno quiera cerrarse a no hacer ciertas cosas por ideologías que tienes, cuando hay personas que están viviendo la vida gracias a las nuevas herramientas que hay? Entonces por eso digo, bueno, el arma es una, hay que ver cómo lo usa cada quien, ¿no? Ok. Yair, ahorita que se me viene a la mente, ¿estás sacando un libro? Y dentro de las artes hay un librito que estás ahorita empezando a sacar. Cuéntame cómo surge este libro y por qué se generó. Ok, gracias por la observación. Sí, ahorita estoy estrenando un libro, lleva por título Sueños y Seres Fantásticos y viene de un volumen, de 2 volúmenes que había hecho anteriormente pero con color, que eran como pues los diseños y póster de trabajos anteriores que no habían tenido como pues el efecto que yo había querido, o de ventas o de trabajos que no habían terminado de pagar, y dije, en lugar de dejar esos trabajos los voy a reciclar, voy a trabajarlos, y los que tengan un buen sentido pues voy a hacer póster. Entonces hice una galería de póster y de ahí iba seleccionando como ciertas artes que me gustaría presentar en una exposición. Entonces, al querer sacar también un libro de esas primeras artes, el costearlo era un poco caro. Entonces, pues dije, ¿cómo no? ¿Cómo? Y ahí es donde llega como pues la idea, ¿no? Al buscar las maneras de cómo costear algo pues más allegado, ¿no? Realmente, porque pues las maquilas de libros son de 30,000, 50,000, 100,000 pesos, ¿no? Entonces, pues no es de que no confiara, sino más bien en este momento, en la situación, era sacar un tiraje corto y ver, ¿no? Y pues se me ocurrió por ver como, no sé, está relacionado también con las cosas que ando viendo, como cosas infantiles y todo eso.
se me hace como un reto poder mezclar tu arte con un mensaje y ser dirigido para niños, se me hace un reto grande. Entonces dije, bueno, vamos a intentarlo. Y el primer intento, un amigo me hizo una gran, pues me dio una sugerencia, ¿no? Que poner un tagline, ¿no? En cada diseño, y eso me ayudó mucho porque le daba un contexto a cada arte, y pues como que me di cuenta que podía funcionar, y de ahí salió la idea de poder tener un producto ahorita que pudiera tener un mensaje y pudieras también dar un empleo, ¿no? Aparte del mío, poder generar más empleos. Digo, eso es algo de lo que me motivó. Sí, porque hace un rato estábamos platicando exactamente de cómo afectó la pandemia a cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, ese contexto, yo le preguntaba en el inicio, pues, cómo va esa cuestión independiente. O sea, yo creo que aquí nosotros tres, de un tiempo para acá, pues, bueno, y conforme pues, ha sido nuestras edades, hemos sido independientes por cuestiones de la vida o porque así lo decidieron o decidimos, pero es complicado, ¿no? O sea, el que tú seas independiente y sacar un libro, como tú dices, un tiraje grande, pues no, a veces no hay el recurso, ¿no? Para hacer este tipo de proyectos. Pero cuéntales un poquito qué deberían de hacer en ese punto. ¿Cómo hacerle para no desanimarse? ¡Uf! ¡Qué buena pregunta, men! Nunca se me había ocurrido, sos un crack, men. Carajo, eso fue una gran pregunta, la verdad. Creo que a ver si lo puedo decir bien, pero creo que me motivó una frase, ¿no? ¿Qué es lo que te motiva? Y si tú realmente crees en ti mismo o crees por convicción. Y, o sea, ¿qué es lo que trato de decir con esto? Es que realmente tú crees porque te lo dijeron que debes de creer en ti, o realmente en tu corazón, en tu mente, en tu alma, crees en ti, ¿no? Y yo creo que eso es el primer paso de tener la seguridad adecuada. Ok, no creo en mí en eso, pero creo que lo voy a lograr. Entonces trabajas. Pero si realmente crees en que lo vas a hacer, aunque llueva, truene, llores, todo lo que pase, ok, yo sé que es difícil, pero es eso, es darle la contraria a eso. Es la frase, ¿no? De si la vida te da limones, haz limonada. Es agarra todo lo que tengas y hazlo, porque realmente puedes pensar mil maneras de cómo llegar, pero realmente la idea es hacerlo, es pararte y hacerlo. No sé cómo, ¿no? La idea es levántate y primero empieza por lo más básico, porque es difícil, a veces tenemos miedo, lo veo ahora reflejado en amigos. Bueno, sin ofender, ¿no? O sea, en buena onda. Y con ofender también. También, bueno, sí, porque no lo han hecho. Exacto. No, cuando se sorprenden a que uno hace las cosas, dicen, ¿cómo lo hiciste? Y luego es como tú también lo has hecho en tu vida, ¿no? Así como algo que te motiva, al igual te falta dar ese paso, ¿no? El motivarte en querer hacer lo que tú sueñas o tú crees. De hecho, por eso le puse sueños y seres fantásticos. Porque realmente sí salen de algunos sueños los diseños, y los otros son seres que realmente me he imaginado y vivo con ellos, ¿no? O sea, están alrededor, y he tratado de traducirlos de una manera gráfica, y pues me ha servido. Realmente yo sí creo en que el arte puede ser saludable y cura porque sacas toda tu expresión, y hacer arte es desde hacer dibujos, sacar fotos, cocinar, saber vivir, saber comprar. O sea, el arte está repleto en como tú lo quieras ver, no solamente en pintar y en colores, sino es el arte de vivir. Entonces, con que tú encuentres eso en tu corazón, porque la gente te va a decir a veces que sí y que no, pero realmente al final tú tienes la decisión de levantarte y hacerlo. No necesitas pararte a las 6 de la mañana, pero sí necesitas levantarte y hacerlo. Bueno, eso es Exacto. lo que yo creo. Sí, bueno, tú haces bueno, en cuestión de trabajo independiente, tú te forjes un horario, ¿no? Para entregar lo que haces. Porque pues, entre tu arte y mi arte, pues, mejor mi arte, ¿no? Prefiero parar y mi arte, ¿no? ¡Ay, pero qué idiota! Pero sí, eso está padre. La verdad es que está bueno. Es que desde hace un rato lo tenía pensando en lo que estabas diciendo. Exacto, ya que Ángel ya estaba así poniendo atención, que lo quiero sacar. Ya que termine, Pero no, está muy padre porque aparte, pues el arte está en todas partes, como lo dices, ¿no? Desde cocinar, dibujar, que digo, hay cosas más complejas que otras, claro, o son cosas diferentes y también complejas, ¿no? Connie,
Tienes ya parte de un disco en donde estás plasmando tu sentimiento. Tú creas toda la música. En caso de letra, cuéntame si hay alguna colaboración o cómo surge la canción. Bueno, este primer álbum que estoy desarrollando se va a llamar Inicios, por lo mismo. Y va a constar de 7 canciones. Ahorita nada más hay 3 en la red, en Spotify, oficialmente grabadas, y una cuarta en YouTube, no oficial. Estas las grabé gracias a la producción de una amiga que se llama Sofía, que la pueden encontrar como Open Room en su proyecto. No, aquí voy a cobrar por mencionar, ¿eh? Oh, perdón, No, no es cierto. yo siempre quiero agradecerle a las personas que se atraviesan en el mundo, porque algo sí te puedo decir, me ha pasado que la gente siempre me apoya. Y eso está muy chévere en la vida, porque tú nunca sabes cómo. Y he conocido personas que tienen muchas cosas bien chidas y solos lo han logrado, solas. Y la verdad es admirable. Yo le agradezco mucho a las personas que han estado en mi camino y que me han apoyado en todo lo que he estado haciendo, porque gracias a ellos es que he podido levantar así mi espíritu y mi voz y hago todo lo que estoy haciendo. Y una de esas personas fue esta chica que creyó en mi proyecto y me apoyó grabando estas 3 primeras canciones. En la tercera, sí, de esas 3 primeras canciones que son, no es un sentimiento, más bien estas son el disco o las letras, que sí las escribo todo yo. Están basados ahorita en mis pensamientos o reflexiones de mi época filosófica, okay. En la prepa. ¿Pachecona o qué onda? Tenía pensamientos existenciales, todavía me siento como en ese limbo. No, también Yair, porque dice que tienen aquí de los seres imaginarios. Faltaba que me dijera, no, pues mira, como ese perrito que está ahí al lado. No, es que aquí están al lado, pero no lo digo. No, pues sí, bueno, te digo, cada quien, lo padre del arte, como dice Yair, es el arte de vivir, ¿no? Y cómo interpretas tú tu vida, cómo te está yendo, qué haces, ¿no? Por ejemplo, platicábamos hace rato, ¿no? Me decías, entrevisté a un luchador, ¿no? Una vez. Y yo dije, bueno, yo he conocido personas que dicen que las artes marciales, ¿no? Son artes también. Ese tipo de luchas, ¿no? La capoeira, el taekwondo, también son artes. Entonces es arte en el punto quizá de lo que dice Yair. Obviamente no voy a tocar el tema de quién es artista y quién hace arte, porque ya es un limbo mucho más extenso, pero sí, de eso va en estas primeras letras, como de esa exploración personal filosófica pacheques que todos tenemos en algún momento. Pues yo no, pero luego me inducen. No, no, pero no estarías haciendo un podcast si no hubieras tenido un debraye de repente de, hagamos esto. Esos pequeños yo soy impulsos. copia de copia, ¿eh? Entonces estas primeras 3 canciones van hacia eso. La tercera es con un amigo saxofonista también. Entonces sí, hay colaboraciones en las canciones. Son un poco diferentes entre ellas en estilo, un poquito en movimiento. Y la verdad también ahorita es que están en inglés. Estoy generando ahorita una traducción a español que va a estar en un proyecto que ahorita supongo que hablaremos más adelante de él. Y ya en este año espero terminar el disco. Espero terminarlo para poder avanzar a lo siguiente, porque pues no es lo único que tengo. Vienen más cosas. ¿Cómo te pueden encontrar en las plataformas que está en Spotify o en Amazon Music o en dónde? Está en Spotify principalmente como Conimás, efectivamente. Conimás con Z al final, Conimás. Ok, sí, pero hay que preguntar porque luego yo voy a buscar Conimás y aparte con acento en la, entonces... Sí, exacto, entonces para que no crean que es con el más, sino o más con bien el es signo de Conimás. plus, ahora más es un plus en todas las plataformas de streaming, ¿no? Está bueno el truco de mercadotecnia, ¿no? La verdad no fue originario mío, mi hermano es más grande que yo, él se lo puso primero, yo se lo copié. Okay. Pero era bueno, con y más, ¿no? ¿Cómo dices que está tu hermano ahora en la red? Está bien Andrés más. Andrés Plus. Andrés Plus más en tus derechos. Exacto. Así me pueden encontrar en cualquiera, en Spotify, en YouTube, Instagram. Instagram, así todo, en todo, ¿no? En todas las redes, así es. Ok, bueno, ahora, creo. Dentro de estos proyectos que ustedes tienen independientemente, al final llega un proyecto que se conjunta. Es lo que ahorita estaba platicando con Yair del tiempo que yo lo conocí. Prácticamente pasan unos meses y pues ya está con Connie y empiezan un proyecto. Cuéntenme ahora de este proyecto. Bueno, empiezo y terminas.
Pues fue amor a primera vista artísticamente. Realmente lo que vi me gustó de ella. Cómo No, y varios trabajaba. espectadores va a ser amor a primera vista de las dos partes, ¿eh? Sí, y cuando la vean con su outfit, no saben. No, me encantó su trabajo y eso fue el primer paso que di como para poderla entablar y poder hacer colaboraciones. Y fue un buen acierto. O sea, la verdad venía de trabajar con varias personas y lo que buscaba era un poquito más enfocado como en el abstractismo. Bueno, estaba haciendo abstracto en body paint, entonces en ella encontré ese momento para poder pues hacer lo de la pintura, hacer un poquito lo de la fotografía y ya después vino lo del video. Y cuando comenzamos yo comencé a darme cuenta de que ya estábamos haciendo esos tipos de trabajos, ella comenzó a decirnos de la idea de Transmutados, de formar como una alianza, un proyecto en el cual pudiéramos mezclar todo lo que estábamos haciendo. Entonces, pues a mí me costó realmente mucho trabajo al principio aceptar todo, porque venía ya de 3 productoras anteriores, ¿no? Y habían hecho como no lo mismo, pero en todas había hecho como dirección de arte o jalar cables, ¿no? De repente, ya sabes. Entonces hacerla... Así empezamos, siento que, bueno, también estuve en cine y en cine me decían eso. El cine, la carrera es levantar cables y saber poner rec a la cámara. Entonces así empecé, ¿no? Realmente. Y cuando salió esta idea me di cuenta que no me había explorado en muchas artes y me di cuenta que realmente el arte que a mí me movía era el cine, porque podía mezclar todas las artes. Y realmente creo que sigo a personas o productores que específicamente hacen toda la producción en sus películas y en sus trabajos, y eso me llama la atención. No tener el control total, sino el poder tú decidir los aspectos de tu producción se me hizo increíble, ¿no? Seleccionar tu director de fotografía, la persona que va a hacer tu audio, y en los trabajos pues yo solamente tenía que colaborar, y a veces es difícil porque pues las ideas siempre son subjetivas en todas las personas, y dando por hecho que tenía futuro esto, dije pues yo sí me aviento, ¿no? Y comencé a meterle un poquito más de cabeza a lo que ella estaba haciendo y también a lo mío, ¿no? Y mientras exploraba el trabajo de gráficos y visuales, me empecé a explorar nuevamente y voltear a ver a la música, y eso me enamoró totalmente ya, ¿no? El poder mezclar ya al final de lo visual la música. Sentí que fue un complemento para mí. Y bueno, yo ahorita soy el que está en el escritorio haciendo pues edición, foto, video y diseño, y ella es el complemento que ahorita dirá lo que hace, ¿no? Entonces pues la productora simplemente es pues todos mis trabajos, todo lo que he aprendido a hacer, que es audiovisual tal cual, ¿no? Y estoy abierto a explorar nuevas maneras de exposición, porque estamos trabajando con algo innovador, que es la fluorescencia. No hay en México un estudio tal cual de la luz ultravioleta, el color fluorescente, el impacto que tiene en la sociedad y en el consumidor tal cual. Entonces en eso nos hemos dedicado hace todo este año último, ¿no? En entender, estudiar, practicar y saber vender un concepto en ultravioleta, y hasta ahí creo que más o menos paso a ella, porque si no me voy a pasar varias cosas. Bueno, sí, exacto. Sí, pero no. Sí, digamos, exacto. En cuanto nos conocimos hubo esa unión. O sea, al contrario de él, que venía de varios proyectos como con sus cosas, yo no había podido hacer un proyecto con nadie, yo hacía mi arte sola. Entonces, afortunada la vida, caí con una persona como él que fue bien chido y estuvo con toda la disposición de que nos pusiéramos a chambearle. Y entonces, al inicio empezamos dando talleres de body paint. En realidad, como que ahí jaló, y por eso yo dije, bueno, necesitamos como ser algo, porque si le estamos enseñando a las personas un conocimiento, las personas tienen que saber de dónde vino, ¿no? O por qué. Y entonces creamos el Transmutados. Que al final también el nombre Transmutados era precisamente porque nos sentíamos con esa inquietud ambos, que nos gusta un poco de el ocultismo y algunas leyes universales de la transmutación. Paranormales, para los que no entiendan. Alquímicas. No, nos gusta mucho
mucho como esa transmutación, esa idea de poder llegar hacia esa plenitud. Y bueno, la luz ultravioleta es muchas veces, bueno, no sé si tú has estado en el proyecto de él, que es entrar completamente a oscuras con toda la luz azul, la pintura, quizá la modelo, es otro mundo. Es otro mundo, y eso nos ayudaba a nosotros también a encontrarnos, a fluir, a ser libres. Y conforme lo compartíamos con las personas, veíamos que la gente también lo encontraba. Por eso fue como, pues, transmutemos ese momento, ¿no? Transmutados. Por eso fue Transmutados. Y entonces empezamos a hacer de ahí pequeñas fiestas, pequeños festivales, porque empezamos a cultivar más lo que dice Yair, de combinar el audio con lo visual, con la música. Y eso nos ha traído hasta ahora a tener como 5 proyectos al año, ¿no? Más o menos, que son el de Colorful Life, el de Villamiedo, Historias de Gata Yamatista, Laboratorio Neón, y Las Noches Ultravioleta, y el UF. ¡Uf! Antes de seguir, pues un refil, ¿no? Un refil. Yo lo hago. Y que eso nos ha ido, pues, creando poquitos proyectos. Unos tienen más fuerza, otros menos, ¿no? Villamiedo, por ejemplo, es el que más le hemos echado ganas. Es el de Día de Muertos y Halloween. Creamos un festival digital donde la gente pudiera tener contenido desde donde fuera que estuviera, porque lo hicimos en la pandemia, ante la necesidad de estar encerrados y que la gente no dejara de celebrar estas tradiciones, ¿no? Ese le hemos echado más peso, la verdad, y hay otros que pues, estamos como empezando a formularlos, y también con el apoyo de las personas que se han ido acercando poco a poco es que hemos ido haciendo que esto crezca, tenga más alcance, y la verdad es que la gente nos ha respondido muy lindo, muy chévere, y eso nos ha hecho seguir. ¿Cómo ha sido lidiar con esta niña? A ver, dime, cuéntame, Yair. O sea, sí, porque como toda relación entre familias, esposos, novios, amigos, siempre hay un punto en donde llega a haber discusiones, ¿no? ¿Cómo lidian esas discusiones o qué pasa en esas discusiones? Yo quiero saber todo, ¿eh? Carajo, qué preguntas. La segunda muy difícil. Es divertido. Es divertido. Es divertido. Sí se han enojado así como que ya me voy, como ya no quiero ni verte. No ha pasado así. Te voy a decir la verdad. Tenemos problemas los más tontos, pero es divertido, ¿no? Realmente, porque hay comunicación y digo, hay una brecha de edad, ¿no? Ella tiene casi 15 años menos que yo, entonces platicar, programar, vivir con una persona así es acoplarte, ¿no? Y aprender cada día también. Digo, yo tuve una formación, bueno, 2 formaciones diferentes, y es complicado a veces callar y aprender porque pues ya también es otra época. Como dijiste hace rato de TikTok, me dejó frío porque digo, pues es la verdad, ¿no? O sea, ya es la red que ahorita está dominando. Y si no comprendemos esa red, no vamos a comprender muchas cosas de las que pasan. Espérate, ahorita va a llegar, ya en febrero Facebook va a estar monetizando los cortos, los shorts, y otra vez va... Y por eso digo que amo a Facebook, ¿no? ¿Quién sabe? Porque ahí hay dineritos, y mientras donde hay dineritos, que algo sí, hay un punto que estuve platicando apenas, una entrevista que me realizaron a mí en otro podcast, que no es el mío, pero pues igual me gustaría que los vayan a ver. Se llama Invitado. Entonces, pues también, bueno, ¿no? Pues al final del día pues, es una platiquita pues amena. Pero pues bueno, en este caso pues generamos un poco más de saber, ¿no? De saber de las personas, que eso es lo padre de los podcasts. Antes pues en la radio era más formal, con los cambios de generación. Digo, aquí nosotros tenemos la ventaja por la cuestión de que hemos vivido otro tipo de cuestiones. Hace un rato con Connie le decía, no, pues es que no me gusta ver... los podcasts que no se vean, ¿no? Y Yair dice, no, pues es que no escuchaste una vez algún cassette. Y la verdad es que es esa cuestión, ¿no? Porque uno se acostumbra, más que adecuarse, se acostumbra a ese tipo de formato que se tiene en el momento, ¿no? Es como
pues prácticamente ya no te están tocando los CDs, o sea, en un punto sí, pero ya vienen los USBs, ¿no? Que va a sustituir a un CD. O sea, ya actualmente es más portátil, más, digamos, no se raya, ¿no? O sea, no tiene una avería tan fácil, solamente que le entre un virus, ya valió todo, pero pues de ahí van los cambios, ¿no? Creo que en ese punto, pues los voy a felicitar porque al final del día sí tiene que ver mucho la constancia. Hace un rato platicábamos de la pandemia. Gracias. Y la verdad es que pues a todos pues, nos ha pegado. Independientes, los que trabajamos independientes, pues bueno, sí nos ha pegado más. En tu cuestión me platicabas porque pues bueno, Jair, en toda esta cuestión pues es arte gráfico, lo que generas. Así es. Y también estuvo por ahí vendiendo algunas playeras que antes de tus diseños, ¿no? Sí, así empezamos, pero antes de que diga eso, con lo que dijiste anteriormente de... ¿De qué? ¿De qué? A ver, un saludo, a ver si igual te acuerdas con el salud. Salud. De los cambios generacionales, de... Sí, de los CDs. Bueno, de dato curioso, esta es la primera vez en estos meses, me parece, de este año, que se vende más viniles que CDs. Ah, ok. Bueno, en algún punto Dato también generamos curioso. el retro, ¿no? Sí, es que el retrofuturo era como nunca va a llegar, o sea, cómo creen que los robots, y ahorita pues está pues ya, ¿no? A la vanguardia todo esto, y digo, la música, obviamente la música siempre va a necesitar a gente orgánica que lo toque, ¿no? Y los videos ahora se van a ver bien interesantes. Lo que viene, yo creo que se le tuvo miedo en el 2000, musicalmente a mí me tocó ver, vendía música, hice música, y me tocó ver cómo le tuvo miedo lo clásico a lo moderno. Dijeron que iba a acabar todo el rock porque iban a dominar el DJ, ¿no? Y hasta la fecha, pues sí se ve que hay una vertiente hacia lo electrónico, pero las cuerdas, lo clásico nunca va a morir, ¿no? Sigue siendo como parte de... Y es lo que decía hace rato, a veces nos da miedo, y Smashing Pumpkins lo dijo en el 2000, nos deshacemos porque va a terminar el rock. Ya los tienes en el 2009, 2010, regresando porque traían nuevas cosas innovadoras que traer. Traen reggaetón. La verdad. Bueno, es la alma moderna, ¿no? Pero bueno. ¿Qué digo? Muchos de los reggaetoneros utilizan las bases principales de un pop, de un rock, y pues actualmente pues hasta la electrónica, ¿no? Sí, porque no, van por facetas. Hasta de tambores africanos, ¿no? De Sí, esos es que primeros el ritmos. reggaetón es tambores africanos, que es lo que yo creo que por eso nos movemos todos, porque esos tambores han sido lo que repuntó el reggaetón. Si no es un ejemplo, ¿no? Si en un pop le hubieran puesto los tambores, puta, pinche hitazo, Hubiera ¿no? innovado en su momento, sí. Sí, claro. Pero pues bueno, es que... Así como fue el rock. Es que el reggaetón, digo, ahorita... Híjole, Digo, tiene- lástima las letras, ¿no? Porque ahí sí hay unos ritmos bueno, eso muy eso buenos. sí. No me voy a negar a decirlo, eso sí. Qué buenos Pero la ritmos. letra sí, Y qué de buena... repente sí. Creo que el reggaetón lo importante es la producción. Porque ahorita se le está dando una buena producción al reggaetón. Aunque te guste o no te guste, hay que admitir que tiene buen trabajo de producción, y eso es algo que tiene que ser competitivo ante todos los géneros. Y siento que está... Híjole, digo, Björk está agarrando géneros ahorita... No el género, ¿no? Sino la rítmica para... Yo creo que... Yo no soy el adecuado, quizás ahorita lo puedo decir, pero híjole, siento que están solamente retomando algo que ya está reescrito. Pero bueno, Sí, acá sí. pasamos al experto en ese tema. Sí, porque bueno, el punto del reggaetón, al final del día, te aprendes hasta la letra, porque el ritmo es pegajoso, ¿no? Entonces lo repites y lo repites y lo repites, que hay un punto en donde dices, no, ya me lo sé, ¿no? Pues es que es lo que Porque te si decía, te gusta el reggaetón, debe haber un pues punto dale, en el ¿no? que como artista tienes que saber qué mensaje dejas, ¿no? Que sí hay, y es libre, ¿no? Quienes quieran dejar el mensaje de lo que dicen ciertas canciones de reggaetón, pues está bien, qué chido, ¿no? Pero yo Porque he soy estado, VIP, yo he estado VIP. del lado de ver a los alumnos, digo, no soy madre, pero tengo alumnos niños y me toca ver, al Que ya menos son tiktokeros. no, pero sí veo que, por ejemplo, lo que escuchan o están en esa faceta de agarrar su propio gusto musical, ¿no? Que uno crece con lo que escucha primero sus papás y en segundo lugar la escuela,
Tu primer gusto musical va para allá. Y cuando llegas a la adolescencia, empiezas a desarrollarte como ente social con un poco más de las amistades y te influencias por lo que tus amigos escuchan. Hay un punto científicamente que dicen que la música clásica se la debes de poner a un niño para que tenga más, recuerde más rápido en constancia de toda su vida. Sí, bueno, no solo en la infancia. Yo creo que escuchar música clásica toda la vida siempre va a ser un estímulo nato, porque, por ejemplo, mucho del debate de las cosas como el reggaetón y que la nueva música, la electrónica, bueno, nada de eso estaría si no hubiera habido todo ese camino detrás. Es que eso es del demonio. Bueno, que no lo es en este planeta. Entonces, digamos, por ejemplo, Björk, Björk de repente dijo, voy a hacer una canción y le voy a meter un beat de reggaetón y un beat de otra cosa, y entonces no dijo voy a hacer reggaetón, dijo voy a tomar elementos. Y si tú ves el álbum de Björk, bueno, yo que sí soy fanática de su trabajo, el álbum más bien habla sobre un proceso que ella haya tenido en su vida respecto a su nueva edad, a sus hijos, a lo que ha dejado. O sea, te está contando otra cosa, no muévele, Davey. Pero digámosle al público en qué canción para que lo vayamos a buscar. Bueno, pues la canción que tiene referencia de reggaetón, para quienes quieran escuchar reggaetón de una islandesa, es la canción de... Ay, Dios, ¿cuál era? Okay. Fosora. Fosora, sí. Fosora. ¿Con Z o con S? Con doble S, Fosora. Ok. Bueno, para que no conozcan a Björk, pues es una artista ya de antaño, en donde también ha sido muy extrovertida, muy irreverente. Sus videos creo que revolucionaron también esa parte de la imaginación, de lo que soñaba plasmado ya en un Precisamente Björk es una de mis inspiraciones en el drag kid, porque si bien ella no ha hecho drag, sí estuvo muy inmiscuida en la escena del Club Kid, que es de los 90s, precisamente de... Yo pensé que eran Queen. Es que es drag kid, drag king, drag queen. O sea, son diferentes. ¿Cuál es la diferencia? ¿A qué te vas a inclinar en género? Por ejemplo, te digo, la tradicional es tú eres un hombre y te trasvistes de ser una mujer, eres una drag queen. Okay. Pero a lo mejor tú eres un hombre que se trasviste de hombre. Eso significa que tú lo que estás haciendo es exagerar la imagen del hombre mismo, ¿no? Perdón, aquí hay un reto. ¿Estarías un drag en un programa en vivo? Echémonoslo. ¿Pero de qué? Tienes que pensar en qué es lo que no eres tú que te hubiera gustado ser. No, pues es que mi vida pasada debe haber sido un vikingo. Y que también, de hecho, Yair, yo traía más o menos como la barba así, el estilo de Yair. Sí, te recuerdo. Por ahí van a ver unos videos de antaño ahí. Fíjate, un drag, ¿cómo puede ser vikingo? Claro, pues uno ve vikingos y dice, ay, claro, el güerote con la piel así perfectamente limpia y la barba trenzadita. No, nunca nada más le agregas la ceja. No, los vikingos eran bien puercos. Le exageras hacia este rasgo de género o de estas cuestiones. Digo, a lo mejor yo no soy la persona más propia para hablar de eso porque yo estoy empezando en el drag, pero es la exageración hacia un rasgo de un género que tú estás explorando. Eso es el drag. Y el drag en general también no solamente es eso, porque hay personas que les gusta trasvestirse para trabajar. A lo mejor son meseras y les gusta trasvestirse para trabajar. Eso es una persona que se trasviste, es un transvesti. Un drag es un artista en escena que se trasviste y hace diferentes habilidades, porque eso sí, tiene que ser como 360. O sea, tendría que ser, para yo vestirme drag, ¿cómo dices la palabra drag? Drag. Para el que yo hago drag kid. No, lo que tú estás manejando. Podría preguntarte, por ejemplo, ¿cuál es tu caricatura que te hacía a ti? Caricatura. Tu caricatita. ¿Cuál era tu caricatura favorita? Pero eso ya sería otaku. No, tienes que ser un anime. Puede ser de Cartoon Network y eso no es un anime. Ok. O una serie de Disney. O sea, okay, ya más o menos voy. ¿Qué es lo que a ti de niño, tú de niño qué querías ser? Presidente. Señora Presidenta. Perfecto. Señor presidente. Hay una obra así, la señora. De ahí le puedes luchar para encontrar un personaje, puedes caracterizar a un presidente que te inspire o hacer tu propia versión de tu yo presidente, ¿quién es? Ok. ¿No? O sea, de ahí
se genera este género. El drag kid, ajá, yo lo he considerado, lo he explorado, lo he entendido Drag como... kid de chico. Ajá, es volver o no, digamos, lo podrían ver como no madurar, ¿no? Como quedarte con esa esencia de lo que te hacía ser un niño. Pero yo lo veo más bien como el tratar de no perder la inocencia. Ok, no, pues ya valió la vida, ¿no? Sí, no, pues ¿cómo vamos a... Sí, exacto. O sea, Porque creo que el mundo ya tiene mucho trastorno. Y sobre todo ahora en esta era en la que estamos viviendo, donde la libre expresión ha llegado tanto, que en TikTok ya ni siquiera es que veas a chicas moviéndose de formas sexuales. Ya es incluso ver personas que se aceptan con deformidades, ¿no? O... A mí me ha tocado encontrar videos que dice, bueno, uno en el 2002, 2003 la gente se reía de la morsa. Ah, sí, porque... Y ahora esas personas, ¿sabes cuántas views tienen en TikTok? Ahora y seguramente cuánto no están ganando porque tienen la dignidad de pararse a hacer. Bueno, es que viene ese trastorno y a lo mejor ya ahí ya podría contextualizar también esa parte, ¿no? En el punto que tú dices, en donde es el cambio generacional, porque en ese punto, pues para nosotros no había tanta comunicación, apenas empezaba el internet y a veces esos videos te llegan por correo, ni siquiera era por una plataforma. Y cuando llegaban a subirse y empezaba también a hacer todo el auge de YouTube, era muy libre, o sea, tú podías publicar todo lo que pasaba, ¿no? No había censura. Actualmente, pues bueno, también TikTok tiene censura. Sí, porque si dices una palabra, o si quieres poner ya o sin toples, o toples así, pues ya. Pero yo creo que eso es una parábola, porque a lo mejor ahorita hay más censura, pero yo creo que ahorita es cuando la gente más puede ver lo que quiera. Y la verdad es que el humano es inteligente. Pues no, pero el humano es inteligente. Hackear. Ah, caray. Eso sí me interesa. Platicábamos esta cuestión del cambio generacional, en donde hay un punto en donde nosotros pues vemos todos esos cambios, ¿no? Y somos de la generación que tuvimos que adaptarnos a todo tipo de cambio, porque también en cuestión tecnológica hubo muchos cambios. Y hablando de esta cuestión de TikTok, pues la verdad es que sí ha sido una plataforma que muestra en segundos cosas, pero también depende mucho de qué tanto digas o que no digas a tu contra o a tu favor, ¿no? Jair, dime, ¿cómo ves esta cuestión de las artes, de lo que tú trabajas ahora con esta cuestión pues tecnológica? O sea, ¿qué apertura te ha dado, tanto buena como mala? Porque digo, Cultura Colectiva en un punto te buscó, hicieron un igual reportaje contigo, y ¿cuánto te ha beneficiado? ¿Ha sido positivo, negativo? ¿Cuántas veces ha sido más? Sí, positivo o negativo. A ver, cuéntame un poquito de eso. Híjole, ¿qué creen que me tocó? Me tocó vivir esas generaciones, la verdad. Y puedo solamente pensar en una sola cosa. Podría decirte, no, es que sí, me tocó ver cómo iba evolucionando lo de las redes, MySpace y eso. Pero realmente lo que siento que me dejó para el ahora es que antes teníamos que ir a buscar las cosas y teníamos que arriesgar un poco más. Y ahora desde la comodidad de tu escritorio o de tu habitación puedes llegar a gente, ¿no? Y a veces veo que esa es la limitación para muchas personas, y sinceramente para mí a lo que yo me dedico es mi ventaja, es mi arma. Que a mí me tocó ir a formarme al centro horas, esperar a un locutor, a esperar a un artista, a esperar a alguien y darle un currículum, darle el disco, darle un diseño. O sea, me tocó eso porque no había redes. Y ahora a mí realmente, pues, no lo digo por ventilar, sino siento que se me facilita hablar con marcas o con luego personas para hacer activaciones, porque me tocó la época de conocer a la gente por el trabajo que estaba haciendo y arriesgarse. Entonces, ahora veo que mucha banda se detiene a eso, ¿no? A que mando 100 correos al día. Ok, pero hay que entender que ahorita la gente que lleva
pues la dirección no tiene 20 años, 30, ¿no? Sino realmente tiene 30, 40 o 50, Es ¿no? más joven. Claro, entonces nosotros aprendimos de cierta Pero manera. más tontos. No, la verdad, no es cierto. A las tecnologías a veces, hay que ser sinceros. La gente de mi generación se metió a entender las redes y la tecnología o realmente se quedó atrás, ¿no? O sea, realmente a mí me toca ver a gente de mi edad que no entiende como nada, ¿no? O sea, de la tecnología, y eso es una hijo, la desventaja, sinceramente, no entender a veces la tecnología cómo va, y digo, diario va cambiando. Ahorita que te venda yo una carrera de marketing es difícil, de neuromarketing es difícil. ¿Por qué? Porque diario están cambiando el algoritmo, y como hace rato algo platicaron ustedes, como Facebook, ¿no? Hay que tenerle miedo porque ese es un algoritmo que ya nos presenta lo que pensamos, lo que queremos en las búsquedas, ¿no? Y los teléfonos, los dispositivos se escuchan, y no escuchan para espiarte, sino para evolucionar su lenguaje, y eso es lo que tenemos que entender, ¿no? Que nuestro mundo ahorita está ventilado, ¿no? Queríamos tener un poco de intimidad, se acabó. Realmente tú querer pegar en las redes es ventilar también lo que eres, ¿no? Sí, porque pues al final del día hasta sabes dónde está tu localización, ¿no? Entonces, sí, claro. Eso, y tú no sabes que desde un lente de un celular te están observando. Sí. O sea, ya no dice la privacidad, ¿no? Sí, te digo, es la ventaja-desventaja, ¿no? Que quien entiende la tecnología va a ir pues evolucionando como vamos, ¿no? Y quien no, lamentablemente va a tener que ir aprendiendo poco a poco. ¿Por qué? Porque ahorita nos toca a nosotros, realmente estamos, yo creo que como tú, tenemos la edad de poder hacer cambios, de no hacer nada y poder dejar que el mundo fluya, ¿no? Pero creo que nosotros tenemos como ese pequeña arma que las demás generaciones no tienen, porque somos el arma de adaptación, ¿no? De adaptación, y la verdad hay que decirlo, de computación, porque nosotros nacimos con computadoras, ¿no? Sí, y eso es algo que las generaciones antiguas y las modernas no van a entender, ¿no? Porque ellos ya está hecho las cosas sencillas, y a nosotros nos tocaba muchas cosas para llegar a lo que queríamos, la verdad, ¿no? Esa es la ventaja que yo veo para lo nuevo. La desventaja es que ahora me cuesta trabajo hacer un TikTok, a pesar de que sé hacer videos. El TikTok ya es algo que es muy fluido para la gente, y a mí me cuesta trabajo dejar la cámara y agarrar el celular y hacer todo en el celular. Es mi desventaja. Es que, ¿sabes qué? Te falta rico. Me falta eso, un poquito de eso, yo creo. y tú dime, en tu experiencia en esta generación, lo que dice Yair, si es cierto o no es cierto. Bueno, es que también creo que va a públicos al final, ¿no? Porque, claro, uno, como decías tú, tiene que vender en 30 segundos en un TikTok, ¿no? Pero aún así Netflix sigue sacando producciones de mínimo 5 minutos, 15 en los cortos, ¿no? Ya si no es una serie. ¿Netflix? Bueno, o sea, me refiero, Netflix, series, empresas grandes, el entretenimiento sigue siendo, como dice Yair, agarrar una cámara y un set y un rodaje. Sí, bueno, hay sectores en donde pues vas a tener algo ya que es planeado y se llaman largometrajes, y hay otros que son shorts, o ahora pues, los TikToks, ¿no? Yo, por ejemplo, no sé, ¿viste alguna vez Black Mirror? Ajá. ¿Te acuerdas del segundo capítulo de Black Mirror? No, me acuerdo más el del primero, que me generó más conflicto emocional que ese del cerdo. Ajá. Ese es el primer capítulo que Sí. me explotó la cabeza. No, a mí el segundo donde están en una especie de como internado o algo así, queriendo pedaleando para conseguir puntos, y que una tiene el talento esta chica y el chico la apoya, y al final la terminan sexualizando a la morra, ¿no? Y no me acuerdo yo de verdad en qué momento, en qué año habrá nacido TikTok, porque pues ya tiene su rato, a pesar de que es lo de ahora. Pero yo creo que estuvo como por paralelo de esas fechas de ese capítulo. Para mí ese capítulo es TikTok. Para mí ese capítulo es TikTok. No hay un capítulo más allegado a las redes sociales, porque te calificaban con corazones. Sí. No, pero, o sea, por ejemplo, todavía eso, uno...
Y eso vamos apegado a la realidad, ¿eh? Bueno, Porque es que ahora eso te yo no lo he catalogan de consumido, cuántas estrellas tienes o cuántos seguidores ahora tienes, ¿no? Sí, bueno, es que hasta ese punto sí, eso yo no me he sumergido a eso y es algo que efectivamente ya es parte de lo que ahora el gremio que está pegando en esas redes lo tiene súper presente, ¿no? Pero bueno, al final también como hay espacios, ¿no? También en el programa de drag que yo veía hubo una temporada en la que llegaron concursantes y un porcentaje de los concursantes eran influencers y otro porcentaje eran chicas que habían estado en bares haciendo shows. Okay. Y entonces hay una realidad, lo platicábamos hace rato con las carreras, ¿no? Hay una realidad de lo que es hacerlo desde un lugar, desde una zona de confort o académicamente a salir al mundo real y hacerlo y enfrentarte a la gente y a la economía y todas estas cuestiones, ¿no? También, digo, no le desmerito nada a las personas que están ganando dinero ahorita con TikTok, porque pues por algo lo están logrando, ¿no? Por algo lo hicieron, pero... Bueno, hay personas que son natas, ¿no? Y claramente, pues bueno, está replicando y algo que en algún momento yo estaba platicando con Paquito Quetzalcóatl y lo resalto mucho porque hubo una plática muy amena. Los invito a que vayan ahí a mi canal de YouTube y busquen a Paquito Quetzalcóatl, en donde platicamos este cambio, porque Paquito es mucho más grande que yo, entonces hay otra generación, ¿no? Que pues ahora sí que vemos el ente de las generaciones, pero sí, yo creo que en un punto la cuestión rápida, como es la vida, se va a ir, ¿no? Entonces yo hablaba de unas plataformas que anteriormente ya no existen porque mostraban videos de segundos, como Vine. Entonces Vine tuvo un repunte muy cañón, de ahí salieron varios estandoperos, pero en su punto pues igual. Yo creo que siempre cuando tengas algo sólido en tus bases, pues va a haber algo sólido, ¿no? En tu vida. Entonces yo creo que va por ahí, ¿no? Así es, digo, al final es como te lo decía, hay que encontrar que si uno va a hacer arte, contenido, entretenimiento, tiene que tener un significado. Pues primero para uno mismo, ¿no? Porque también hay que pensar en qué estamos haciendo para nosotros, ¿no? En qué estamos invirtiendo nuestro tiempo. Y en segundo lugar para las demás personas, porque ok, ¿quieres pegar 5 minutos este año? ¿O quieres que las personas aprendan? O apoyarlas, o que lo que tú hagas a lo mejor es stand-up y es comedia, y a lo mejor uno dice, no va a aprender nadie de comedia, ok, pero qué tal que esa persona, gracias al show que hizo y a las risas que logró, consiguió fondos para una caridad, ¿no? El punto es saber qué mensaje quieres dar detrás de lo que estás haciendo, ¿no? Puede ser súper conceptual, abstracto, ni siquiera hablar en un performance de 30 minutos, ok, qué fue para ti y cómo le ayudó a la gente, ¿no? Al menos a la gente que quiera hacer entretenimiento, porque claro, hay personas, yo me he encontrado en TikTok que no es así, hay gente en TikTok que no tiene nada publicado y sigue a un montón de gente. A mí me han llegado seguidores así como, yo digo, ok, vamos a ver quién es esta persona, y a la hora de ver el perfil no hay nada, no son personas que estén interesadas en ser artistas, en ser la estrellita ahí, solo quieren consumir y también entender que cada quien lo que quiera hacer, ¿no? A nosotros, por ejemplo, en Transmutados nos gusta ser muy interactivos. Nos encanta que la gente pueda volver a tener esa conexión artística. Que participe también. Así es. O sea, en el laboratorio de neón les sacamos materias neones como plastilina, arena, cosas así. Y les invitamos a que traten de interactuar con las cosas. Y al inicio a mí me costó trabajo al inicio porque pues siendo maestra estoy con la mentalidad de ir a educar o a enseñar. No, ¿no? Yo luego de repente cuando doy cursos de fotografía, yo sí les pego. Pero no me demanden, ¿eh? No, o sea, hay que ser paciente. Bueno, es que yo que le doy a los niños hay que aprender a tener paciencia. Le digo, órale, y escuchar. Órale, bien la foto. No, aprendes. ¿Qué más luz? Aprendes que hay gente que está ahí en ese momento contigo porque algo tiene que aprender, pero no va a ser lo mismo que tú aprendiste. No, pues es que también ya siento que si les pego, pues sí, luego no aprenden, sí es cierto. Te agarran rencor. Bueno, es que también hay que aprender a ser claros, por eso sí hay que yo soy claro con mis golpes, digo, órale, puñetas soy bien claro. Quién sabe, no sé, digo, si se van, entonces el mensaje fue otro con el golpe, quizá el golpe tenía que llegar por este otro lado. Tienes razón. ¿Cuál es la visión entonces ahorita en cuestión del trabajo en conjunto que se tiene hasta este momento? Porque como todos los grupos, de repente a lo mejor la otra entrevista ya no va a estar
mis ojos o mis otros ojos, ¿no? Esperemos que así no sea. Pero a ver, Connie, ¿cuál es tu visualización a corto plazo y largo plazo? Personal y grupalmente. A ver, primero quizá grupalmente es más sintetizado porque en Transmutados ahorita el proyecto es en este año generar nuestros festivales que ya logramos hacer, tratar de no quitar esa continuidad de lo que hemos trabajado, seguir creando más, tanto más público como más gente, hermandad que esté como creciendo con nosotros. Y pues que tenga éxito, que pegue y ojalá lo escuche algún patrocinador, nos quieran empezar a llegar. Queremos patrocinar también nosotros, también. ¡Ay, qué rico! Es modelo, obscura. Y pues bueno, eso creo que ha sido lo más corto, ¿no? Lograr sacar este nuevo año con este nuevo orden así que está en el mundo, que ya acabó la pandemia, que estamos aquí en México haciendo otra vez las cosas presenciales, ¿no? Y pues bueno, a largo plazo espero yo realmente que Transmutados se vuelva ya un nicho, un centro donde la gente pueda acercarse a esta empresa, encontrar trabajo, apoyar artistas, apoyar situaciones o caridades, y también que haya una red de enseñanza que va a ser la escuela de mi mamá, porque mi mamá sigue dando clases y pues bueno. Oye, pero espérame, en ese punto que tú estás comentando de las clases, tú das clases en línea. Sí, actualmente, ¿no? Así es. Yo, también para que otra vez di las redes sociales para que, o dónde te contactan. Bueno, para que quien quiera en sus propósitos de año nuevo aprender alguna habilidad artística, puede contactarme por ahí en Connie Más en cualquier red, Facebook, Instagram, YouTube, pero esas luego son más difíciles de checar. Pero sí, cualquier red, ustedes escríbanme y para que aprendan una habilidad online, porque efectivamente ahorita por la necesidad de los proyectos y de todo lo que estamos haciendo, pues mis clases son online. Okay. Tienen en realidad acreditación porque estoy con una escuela que se llama La Mariposa de Ojalata, que es una escuela en Coyoacán. No sé si alguna vez de niño te pusieron a los hermanos Rincón. No. Bueno, los hermanos Rincón son un icono de la música infantil, aunque son mexicanos, en realidad su fama se dio en Sudamérica, irónicamente así fue, pero son un nicho de cultura infantil aquí en México, muy bello, muy hermoso, tienen una comunidad muy bella en Coyoacán, y pues bueno, las clases las empecé a dar ahí, así que ahora en línea seguimos pues con este método y con esta escuela, pero son en línea. Entonces cuando doy un curso de fotografía, pues ya sabemos de dónde va a salir esa certificación. Bueno, acreditación, si digamos. Acreditación. Si digamos, no estoy por mi cuenta, al fin y al cabo tengo ese apoyo y ese respaldo de esta escuela, que han sido muy, muy buenos conmigo, y que también hay muchas más clases por si no les puedo ofrecer yo lo que quieren aprender, los otros maestros lo van a poder hacer. Okay. Y Yair, cuéntame cómo ves esto a un corto plazo. Y a un largo plazo. Y a un largo plazo. Pues ambos plazos triunfar. Y cómo llegar a ser. ¡Salud! Darle con todo. ¡Salud! ¿Qué es que sí? ¡Salud! Gracias a Corona, que próximamente va a patrocinar este canal. Entonces puedes decir marca. No, pues espérate, porque marca. Déjame decirte por ahí unas sorpresas de una cerveza que... Yeah. Pero eso después luego platicaremos. Luego se va. Pues mira, la verdad es que como hace rato lo mencioné, yo creo que ahora sí estoy convencido de los proyectos que estamos haciendo, en que están dejando un fruto, y eso era lo que me faltaba. Encontrar una razón, y creo que los proyectos que ahorita estamos trabajando, que es, bueno, voy a hablar personalmente, el de Historias Yegata y Amatista, es un proyecto que comenzó gracias a Connie y La Sombra del Hombre, que ellos comenzaron a mezclarse su música, que ya traían un trabajo cada quien por su cuenta. La Sombra del Hombre invitó a su pareja colectiva artística a hacer cine a mano. Entonces también se le ocurre invitar a una persona que hace batería, que es percusión, que se llama Edison. Y bueno, a mí me invitan queriendo hacer visuales o algo así. Entonces nos damos cuenta que de repente se hace un proyecto, una idea,
Y por ejemplo ahí estamos mezclando cosas que vemos en corto y en largo plazo, porque mezclamos música, visuales, cine, teatro, esa es una mezcla de un montón de cosas, pero aterrizadas bien hechas. Entonces eso es que ese proyecto puede hablar en futuro y en presente, porque creo que ahí vamos a explotar lo que estamos haciendo, ¿no? Parte de nuestros proyectos. Sí, digamos, creo que dentro de las cosas que hemos hecho y que hemos cultivado con otras personas, este proyecto nos ha hecho exponernos a nosotros de otra manera. Por ejemplo, en este proyecto, a nivel personal, de la pregunta que estabas haciendo, yo a este proyecto le estoy apostando mucho, Historias de Ágata y Amatista, porque como dice Yair, en este proyecto estamos nosotros mostrando lo que hace cada quien. Podría parecer una obra de teatro. O sea, tú en tu género, música, tú en la cuestión visual. Ajá, y no solamente así como de nos sentemos a componer, sino que traíamos cada quien la música y como tenemos gustos afines porque somos amigos, combinaron las letras y la música como para hacer una historia, y más el de braille visual que tiene él y esta otra chica Dafojo. La Pacheca. Se combinó. No, se combinó. Es una cosa que ojalá que tú la puedas ver pronto, porque es espectacular y eso sí tiene, digamos, todo tiene nuestra alma, pero este proyecto ahorita tiene una esencia extra que yo creo que me atrevo a decir de los 5 integrantes que estamos, porque somos nosotros ahí. No es como preparar algo para Navidad, ¿no? O preparar algo para... O sea, es de temporada. Ajá, no es de temporada. No es de temporada, generalizado. Ajá, el nuestro es generalizado, es un producto que pues ojalá que la gente que lo quiera y lo pueda ver, lo disfrute. Tenemos pronto funciones. Sí, en febrero del 16 al 19 vamos a andar en Puebla, vamos a presentar ahí parte del proyecto y creo que funciona porque ya son artistas experimentados. Digo, ella es joven pero bien experimentada también, por eso siento que funciona, porque ya tiene un poquito de... Los artistas ya se encontraron, tienen buenos proyectos, son buenos artistas y realmente creo que estamos tratando de dejar algo, decir algo, y el mensaje es de amor. Amor se traduce en géneros, en tiempos, en universos, como lo quieras creer. La historia es sobre... No lo digas, no spoilers, nada. La historia es para que la vayan a ver. La historia habla de que cuesta tanto el día que lo vayan a ver. No es cierto. Pero pues sí, ¿no? Tratamos de generar nuestros propios proyectos y siempre va a haber un cobro, porque realmente nosotros sí creemos en que el artista debe de ganar. Es un trabajo, ¿no? Y al final del día siempre es algo que deben de ustedes comprender y también pues aceptar, ¿no? Porque es como yo en la sección que les platicaba que era muy irreverente, pues al final del día el público luego exige, pero oye, ¿dónde está la retribución? O sea, porque pues uno pone su esfuerzo, su tiempo y el espacio, ¿no? Pero pues eso también conlleva, detrás de eso no saben la realidad, qué es lo que está pasando. A lo mejor muchos en mi caso, ¿no? Lo ven que pues es la fiesta, es en un bar, es en un antro, pero la realidad pues es otra. O sea, también eso conlleva que hay un trabajo detrás de eso, postproducción, producción y toda esa cuestión. Sí, hay como yo creo, no está bien educada la población en general, al menos el mexicano, a analizar el trabajo artístico, ¿no? Porque uno ve una operación, por ejemplo, y dice, ay, claro, ahí detrás hubo una especialista en esto, no sé qué. Ve a un físico-culturista y dice, claro, ahí hubo un nutriólogo, hubieron varias personas. Conocen el trabajo que hay detrás de eso, porque quizá eso es algo que en la escuela nos enseñan más, ¿no? Quizá, o que en nuestra vida nos dicen más, pero el arte es así como que rayita y para allá, y los que hacen arte allá, hola, ¿no? Y si yo soy abogado, muy chido, muy bien tu coto, ok, yo acá, ¿no? De repente que la gente entienda a valorar la calidad de las cosas que ve, es algo que se les tiene que también ayudar a aprender, a ver, ¿no? Porque efectivamente, como dices, por ejemplo, clásico pasa en el pop, ¿no? Yo que sí consumo un cuanto de pop, ¿no? En el pop siempre es muy criticado porque el playback, ¿no? O que porque trae a los bailarines y trae los fuegos, pero que el artista solito no hace nada. Ok, cada uno a su manera lo prueba, ¿no? Al final del día es un show, ¿no? Un showman. Exactamente. Tienen que la gente a veces entender que hay todo el trabajo que hay detrás de eso. Y el artista también ponerse las ganas de hacer que la gente lo vea,
que lo entienda. Claro, y también a las nuevas generaciones como la tuya, pues al final del día que son jóvenes, en lo personal, pues bueno, es un punto de referencia también para que vean que no siempre se está atacando, sino se está abriendo un punto de perspectiva que pues por nuestras experiencias decimos, es que, ok, sí cambió la generación, pero a veces el mundo puede ser de colores, pero sí hay ciertas limitaciones, hay ciertas restricciones, y no porque nosotros lo pongamos, sino porque hay una sociedad. Claro, tiene que haber un equilibrio y al menos a como yo lo he entendido, porque a pesar de que me he rodeado de personas más grandes que yo, si algo puedo ver que la gente más grande que yo aprecia de mí, sin hablar en egocentrismo, es los valores, porque yo considero que mis padres me dieron muy buenos valores y es algo que yo puedo ver que las generaciones de ahora ya no hay tanto, y lo veo desde las escuelas, ya no inculcan los valores de la misma manera. Sí, yo estoy de acuerdo que les peguen los maestros. ¡Órale, reglazo! ¡Pa! Te toca. No te subiste a la tabla. No te supiste lo de geografía, tabla. Como en Los Simpsons, ¿no? Entonces, te acuerdas un capítulo en donde está el maestro Topo y bien amenazante dice: si no te aprendes esto, tabla. Si no llegan a tal hora, tabla. Si no, sí. tabla. Así que... Fíjate, por ejemplo, Los Simpsons es algo de lo que platicábamos Jair y yo la otra vez. Yo Los Simpsons, por ejemplo, mis papás no me lo dejaron ver cuando era pequeña. Ni por favor, o sea, no me permitían nada. Los vi ya cuando ya tuve más de 18, vi Los Simpsons y me eché todas las temporadas. Pero porque ella vivía sola. Sí, pero entendí por qué mis padres no me dejaron ver esa serie. Y es que uno cuando es pequeño y su padre tiene que trabajar, porque si uno ve televisión cuando es pequeño es porque su papá está ocupado. Es que es una caricatura para adultos y una crítica social. Exactamente, pero no todo padre tiene ese cuidado, ¿no? Entonces, al final, me lo decía Jair, el que tuvo otra generación diferente a mí, me dijo, sí, yo me acuerdo que efectivamente la gente hacía lo que veía en Los Simpson. Y yo dije, claro, por eso mis papás no me dejaban verlo, porque la verdad hay mucha estupidez en Los Simpson, y sí creo que la gente lo hace. Que da risa, ¿no? Que al final del día, lo que te decía, es una crítica social, lo que se está generando en ese tipo de caricatura. Pero la verdad es que sí, hasta cierto punto podrías verlo, o bueno, en nuestro caso, pues lo vimos, pero crecimos con una ideología que al final del día era que no lo hicieras. Ajá, muchos lo exacto. hicieron, sí, claramente, porque también ahí dices, gente tonta, en todas las generaciones, no nada más en la tuya, en la de nosotros, sí. O las anteriores, siempre ha habido gente que pues no quiere trabajar la rata, ¿no? No carbura bien. Entonces, pues se aferra en el ser yo, ¿no? No tanto en las ideologías, sino en el de yo. Y eso es lo que genera de que se cierran y no se abre a un punto de perspectiva diferente, ¿no? No, y como dices, el mundo cambia, ¿no? A lo mejor estoy consciente que en el universo hay cosas cíclicas y hay cosas que todo el tiempo van en una sola trayectoria. Y por ejemplo, yo me he podido dar cuenta de que la generación, al menos que nos rodea a nosotros tres, es consumista infantil, en el sentido de, por ejemplo, no sé si has visto memes que dicen, en Navidad nunca me trajeron esto, pero ya soy adulto independiente y me lo compro, ¿no? Y claro, eres un adulto independiente que se compró la Barbie que nunca le dieron, ¿no? Por ejemplo. Pero yo ¿Ya te compraste tu Barbie? No, todavía no, pero estoy por ir por el carro de Barbie, que es el... el rosita. Pero yo, por ejemplo, le pregunté la otra vez a unas señoras eso. Les digo, bueno, si ustedes que ya tienen, pues ya son independientes económicamente, ¿se compraron alguna vez el juguete que desearon y nunca tuvieron? Me dicen, no. Bueno, pero... ¿Para qué? Porque fíjate, la mentalidad ya fue otra. No es como que nosotros lleguemos a los 50 y pensemos igual que la gente de 50 ahorita. Es como, ¿me entiendes? Como, hay algo lineal que ya cambió. Y pero las fíjate, caricaturas, lo que tú dices, las caricaturas ahorita ya no son solo para niños, hay caricaturas para adultos. bueno, sí, es que sí existían antes, pero no eran tantas personas que visualizaban eso, ¿no? Ajá. Y ahora, gracias a lo que te platicaron tus papás o te restringieron hasta ciertos puntos, pues se llaman valores, que al final del día, al día de hoy, digo, y no es por denigrar a ninguna generación, pues bueno, se han perdido, ¿no? Porque también con los adultos se han perdido los valores que se tienen o que se deberían de tener en todo el mundo. Por esa cuestión de que de repente, pues bueno, las guerras y pues que hay ciertos desacuerdos, pero porque no hay un cierto respeto.
Entonces, yo creo que por ahí va. Esto que estamos platicando, el mensaje es: los valores se deben de conservar, porque sí son muy importantes, y siempre debes de aceptar que hay una autoridad en este aspecto que se llama sociedad, ¿no? Claro. Porque por eso tenemos un presidente, por eso tenemos un director de proyecto, por eso tenemos un director en una empresa. Entonces yo creo que va por ahí. Pero bueno, ya para ahora sí cerrar, y yo creo que vamos a hacer una segunda parte, porque la verdad es que hay muchos temas que tocar, y la verdad es que, pues bueno, esta plática de generaciones, pues está padre, está chido, ¿no? Y aparte que comprendan, ¿no? Porque también hay generaciones nuevas que dices, no mames, agárrate un libro. Digo, hay unos que, por eso yo decía que es autodidacta. Pues bueno, esta es una parte que te inculcaron los papás, o que a lo mejor lo aprendiste por ver, que al final del día los mexicanos todos somos autodidactas, lamentablemente, por la cultura estructural de los estudios. Y digo lamentablemente porque podría mejorar. Uh-huh. Si ya tenemos lo autodidacta, y más lo aunado que ya el gobierno debería de encargarse, pues en ayudar o distribuir las herramientas para poder crecer en todos los aspectos, ¿no? Entonces ojalá que en algún punto de esto pues alguien lo escuche, pero pues bueno, ahí está el eco de la historia, y gracias también a las redes sociales, ¿no? Pasará. Sí. Entonces, pues bueno, nuevamente, por favor, las redes sociales. Bueno, en las primero tus redes sociales personales. Mis redes sociales, Conimaz, CONYMAZ, en cualquier plataforma de Spotify, Facebook, Instagram, YouTube y TikTok. Ok. Yair. Y Colorful Life by Conimaz. Colorful Life es también un proyecto que traemos, que es una instalación y exploración del color, que mi estimada es la que hace. Es parte de los proyectos que traemos también, que andan ahí saliendo del horno. Ya los tenemos de hace 2 o 3 años, ¿no? Pero ojalá haya una segunda plática para invitar a hacer hacer algo, una activación de marca, algo que podamos hacer juntos. Pero o es más, en un proyecto que tengamos, podrías estar tú con tu instalación y hacer fotografía. A veces en nuestros eventos el fotógrafo tiene mucha duda, porque hacer fotografía en la fluorescencia o en ciertas cosas que nosotros trabajamos tienen problemas. Les cuesta trabajo, no escuchan. Sí, no, porque bueno, en cuestión de la fotografía, sí tiene que ver mucho la cuestión de la luz, ¿no? Claro. Y muchas veces, como fotógrafo, tienes el miedo porque te enseñaron de que el ISO no se tiene que aumentar. Uh-huh. Y dices, güey, no mames, o sea, sí hay que romper esos estereotipos, ¿no? Sí, claro. Y creo que de ahí del proyecto donde nos conocimos, pues más o menos, pues bueno, yo ya tengo la noción por las cuestiones vivenciales y de la escuela. Entonces hay un punto en donde los maestros o las instituciones te dicen tienes que seguir esta línea. Se limitan. Y no llegan a romper esos paradigmas, que al final eso te puede generar otra perspectiva u otro arte diferente. O hasta, ¿no?, tu estilo, ¿no? Exacto. Sí, yo les enseñaba las fotos, ¿no? De que dije, esa es mi marca, ¿no? Donde son los congelados. Para mí los congelados siempre han sido en la fotografía pues lo máximo, ¿no? Es un reto, sí, un reto visual. Y por cuestión de trabajos de los antros y bares, pues yo tengo que elevar el ISO hasta el máximo, claro, y la velocidad hasta un regular bajo. Y luchar con que no te tiemble la mano, ¿no? No, es que para eso también hay trucos, ¿no? Sí, que no se los voy a revelar. Quiero un curso de fotografía Visual Artistic en Instagram y Facebook. Próximamente. Sí, claro, es todo un mundo la fotografía, ¿no? A mí recuerdo, para último, y doy mi red, creo que el último que aprendí, que se me quedó muy clavado, es que en la fotografía vemos la luz, vemos los reflejos, vemos las texturas, pero a veces olvidamos hasta la temperatura. Y eso es algo bien importante en la fotografía, porque a veces la temperatura en serio puede cambiar totalmente tu fotografía, ¿no? Ya cuando tú lo entiendes y dejas de poner automático y pones manual, si realmente entiendes, ¿no? Cuando la temperatura también tiene que ver, ¿no? O sea, es algo que hay que estudiar un poquito, a Pantone de colores, hay de tarea, y eso te va a ayudar un buen. Pero luego te van a decir por acá, es que para eso ya existe Lightroom.
No, Bueno, chavos, no, no, Lightroom no, no. Al contrario, mientras la foto sea más natural, tú vas a ser más profesional. Digo, yo también hago cosas digitales, como aquí Yair, la verdad es que en cuestión gráfica de dibujo, la verdad es que mis respetos, maestro. Pero Igual, la verdad es que yo tengo ese punto de que Gracias. actualmente con los celulares, pues ya también tienen ciertas funciones de una cámara fotográfica que en nuestros tiempos era muy difícil conseguir una cámara porque pues el dineritos, ¿no? La lana. Sí, ¿no? Y Actualmente ya es tecnologías. sí, y ahorita ya es más accesible, ¿no? Claro, Y claro. mucho más baratos de lo que antes costaba una cámara tanto fotográfica como de video, ¿no? Pero sí tiene que ver mucho, y yo creo que los conocimientos, Sí. el escuchar, porque muchas veces te dicen los tips. Nah, Y te ya vale, que- ¿no? Fíjate que un tip bien curioso que me dio el maestro de cine fue este, ¿no? Cámara que tengas, conócela de pies a cabeza y vas a ver que tienes un arma gigante. Y tienen razón. A veces nos limitamos al manual, al que, mi compa tiene una con un lente y un algo más loco, ¿no? Sí, sí lo tienen. Pero a veces si tú conoces bien tu equipo, puedes hacer magia, ¿no? Yo lo he visto digitalmente, hay gente que me dice, oye, eso es Photoshop, así asado, y realmente no, es práctica y conocer bien tu instrumento. ¿Para qué sirve cada uno de los símbolos de Todo, circulito ¿no? O sea, automáticos, no? Sí, sí, o sea, jugar, variar, o sea, conocer tu cámara es explorar todo lo que hay. Y bueno, yo les lo digo porque también me tocan clientes que a veces ya se me van porque ellos hacen la chamba por teléfono, ¿no? Me hacen un video en 1 hora. Y yo soy de, no, hago un video, Premiere, edición, esto y lo otro, ¿no? Son 3, 4 días contra 2 horas de una persona editando en las aplicaciones. Pero ojo, si esa aplicación tú la quieres mostrar en cine, no carga, ¿no? Porque tiene muy marcada agua y tiene una calidad pésima, ¿no? Entonces, ahí hay diferencias en todo eso, ¿no? Ya acaba el tip. Punto adicional. Ah. Una cámara. Punto adicional y, ok, échenle ganas a su cámara y mis redes son como fotografía, pintura corporal y video es Neones, que es Neón, SS-ART y como artista visual y gráfico es GIR-ART, que es YIR IR-ART. De hecho, la colaboración que hicimos, la única y la última, que espero que después se hagan otras colaboraciones, Claro. las voy a postear aquí en la parte de abajo, un link para que vea el trabajo de Yair, lo que hice con la fotografía y con timelapse. Oye, carajo, qué fotografías, ojalá que las puedan ver, porque en esas fotografías lo que más me resaltó siempre fueron los cálidos de la foto. Bueno, no sé qué modelo traías de cámara, ya hablando de cosas más freaks, pero se veía muy padre la cromática que traías. Sí, pues es con la que grabamos, con la que ahora sí que la de batalla. Estaba a punto de comprar una, bueno, para que sepan, es una Rebel T5i y iba por la T8i, pero la verdad es que cambiando la generación y espero que pongan atención también Canon, no pongan todo digital, la verdad es que no es bueno. No, como tú lo dices, o sea, sí puedes conocer también la cámara, pero yo creo que para en cuestión de saber y para gente que no tiene los recursos muy altos, una la que siga sea también con las opciones manuales, que eso es muy importante, ¿no? Porque es el saber más de esta cuestión de fotografía y tanto de video. Y pues muchas gracias. La verdad es que ya por último, antes de irme y antes de que se me olvide, el espacio donde están, que esto que ven en trasfondo, digo, lamentablemente tenemos que poner luz porque si no, no nos vemos, pero apagamos las luces y con unas luces neón se ve toda la cuestión neón. Galáctico. Donde así se ve literalmente galáctico. Yo hace un rato me presté aparte unos lentes 3D que yo empecé a ver y dije, no, Macayu, sí me está absorbiendo la pared, ¿no? Pero no, la verdad es que está muy padre el espacio, pero aquí dan cursos o dan talleres Bueno, ¿o qué show? ahorita esta es la casa productora de Transmutados, que ha estado activa durante un año aquí en Tláhuac.
Vamos ahorita que está empezando el año a decidir cómo va a transcursar esta casa productora, así que ya les tendremos informados en nuestras redes para que sepan cómo seguirnos, y de todas formas este espacio lo llevamos, o sea, esta magia, lo llevamos a los eventos que ustedes quieran. Si les interesa tener alguna temática neón o algo así, nos pueden echar un mensaje. Si quieren body paint, si quieren body alguna paint, foto de body tenemos paint, también ahí show en performance, esas redes. entretenimiento, también para los peques, tenemos en Día del Niño actividades, hay para todos, tenemos ahorita para todos, así que chequen las redes porque la productora tiene, como les comentamos hace rato, varios productos ahorita saliendo y para diferentes personas, para el gusto de todos. Tanto grupal como personalmente, ¿no? Así es, así es. Y pues saben ustedes, si ustedes me buscan en todas las redes, porque en todas las redes, perdón, es que la chela de repente, pues ya también de repente se traba la lengua. Si en todas las redes me buscan, pues me encuentran, ching. Y ahí estoy. Estoy como Ángel 016 con número. Y pues muchas gracias nuevamente. Mucho éxito, y como dirían en los teatros, mucha mierda, porque al final del día es un arte todo lo que están haciendo, así que mucha mierda a los dos. Igualmente, gracias. Y que espero que les vaya muy bien, y que pues, va a haber una segunda parte seguramente, porque la verdad es que, pues bueno, la platiquita estaba muy amena, muy a gusto y con mucho trago, como el trago coqueto, ¿no? Claro que sí. Pues muchas gracias, soy Ángel 0x0 con número, y estamos en contacto. Estoy feliz y enojado. Me despido y les deseo suerte, brutos. Bye.